Bueno, mis hermanos, muy buenos días. Es un gusto, un placer para mí para estar con ustedes en este día. De veras, lo que yo dije a Gamaliel cuando me dijo, ¿cómo te presento? Bueno, hay que presentarme con un carpintero sin mucha educación, de un comienzo muy humilde que Dios ha usado. Y como en la misma forma, cuando Dios vino a Moisés y le pregunta a Moisés, mire, ¿qué es lo que tú tienes en mano? Y Moisés dice que, bueno, es mi vara con lo cual guardo mis ovejas. Y Dios dice, ¿estás dispuesto que yo la use para mi servicio? Y Moisés dijo que sí, Dios lo usó en gran manera. Y yo les digo, hermanos, cuando Dios vino a mí, me pregunta, Arlen, ¿qué es lo que tú tienes en mano? Yo le decía, bueno, es mi martillo. Yo soy buen carpintero, yo sé cómo usar mi martillo. Y Dios me pregunta, ¿estás dispuesto que yo use tu martillo y le uso en el servicio? Y yo, gracias a Dios, dije que sí. Y bueno, aquí, 20 y pico de años después, Dios me ha usado y le doy toda la gloria y la gracia a Él, ¿no? Antes de irme más lejos, tengo que presentar a la mujer más hermosa del mundo. Bueno, para mí, mi esposa Ketura, que quien me ha aguantado por más de 27 años y que me ha bendecido tremendamente en mi vida, y es mi mano derecha. Juntos hemos tenido 4 hijos, 3 de ellos nacidos en Guatemala, en el país vecino de ustedes, donde fuimos misioneros por 17 años. Y hoy estamos viviendo en Orlando, donde yo trabajo en las oficinas de nuestra misión, ya por 7 años. Me van a tener que disculpar un poquito en este día, hermanos, porque me siento, ya tengo 7 años de estar viviendo otra vez en Estados Unidos, poca oportunidad he tenido de predicar en español. Y me siento que ya no me fluye como antes y me faltan algunas palabras, pero ojalá que me van a entender en este día. Hermanos, mira qué año tan extraño que hemos tenido. Y si alguien me había comentado ahí por febrero, por marzo, cómo iba a ser este año, no les había creído. Porque hubiera parecido una locura, ¿no? Y todo como que hemos esperando al año 2021, porque queremos poner la tapa al 2020. Y dice que bueno, mejor que nos pasa, porque con esto de COVID, con esto de la economía, con los huracanes, ni me hablen de la política de los Estados Unidos, porque ni en la casa lo podemos hablar, porque es muy frustrante y terrible. Y todo, nadie se pone de acuerdo con ningún otro. Pero hermanos, saben que en medio de todas las circunstancias, nosotros sabemos dónde viene nuestro gozo. Sabemos cuál es la fuente del gozo. Porque ¿de dónde viene el gozo? El gozo viene de nuestro Señor. Él es la fuente de nuestro gozo. No importa las circunstancias, no importa lo que nos está pasando en la vida, porque nosotros tenemos un vínculo, podemos estar conectados a esta fuente. Hermanos, no sé cómo están ustedes, pero cuando yo me levanto en la mañana, yo soy adicto al café. Entonces es lo primero, al café. Y no sé si ustedes café, té, qué es lo que toman en la mañana. Pero para hacer mi café yo uso una prensa francesa. Entonces me tengo que calentar el agua. Entonces lo primero es agarrar la olla, llenarlo con agua, prender la estufa, poner la olla para que el agua se caliente. El agua no se calienta así, en un instante. El agua requiere unos momentos, un tiempo para que se caliente. Y si yo la quito del fuente de calor, si yo la quito de la estufa, entonces no se sigue calentando. El gozo de nuestro Señor es igual. Me siento que es algo, el gozo no nos viene en un instante. Tenemos que permanecernos en el Señor. Tenemos que enfocarnos en su gozo.
Tenemos que dejar que su gozo se aumente en nosotros. Y en medio de estas circunstancias, mantenemos nuestros ojos en Dios. Deberemos que mantenernos vinculados con el gozo de nuestro Señor. Para que no importa lo que nos está pasando a nuestro alrededor, las tristezas, las pérdidas, la angustia. En este verano, en julio, perdimos mi suegro. Pero en medio de eso, en medio de la angustia, en medio de una economía quebrantada, nos podemos conectar con el gozo del Señor. Y hay cosas que tratan de quitarnos el gozo, el control, cuando nosotros queremos controlar las circunstancias, cuando queremos que controlar las personas a nuestro alrededor, cuando tratamos de controlar nuestra economía, cuando nos enfocamos demasiado en las noticias. Esas son cosas que nos quitan el gozo, que nos distraen de Dios. Pero la fe, la confianza, sabemos que estamos puestos sobre la roca, sobre Jesucristo. Esto nos ayuda a mantener el gozo aún en medio de las circunstancias, aún en medio de la angustia, aún en medio del dolor, en nuestra profundidad del corazón está este gozo del Señor, que nada ni ninguno nos puede quitar. Bueno, este no es el mensaje de hoy, este es un bono para este año, porque yo creo que es un mensaje muy importante en estas circunstancias con cuales nos enfrentamos en este momento. Pero hoy yo les quiero hablar de Jesús, nuestro Rey. Y les quiero hacer esta pregunta. Si Jesús es el Rey, ¿de quién? ¿El Rey de los judíos? ¿El Rey de nosotros? ¿El Rey de las naciones? Amén. El Rey de las naciones. En Gálatas 4, Pablo dijo estas palabras. Él dijo, ¿por cuándo se cumplió el plazo? Y me pongo a pensar, ¿por cuándo se cumplió el plazo? ¿Por cuándo se cumplió el plazo? Dios envió a su Hijo. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es que se cumplió el plazo? ¿Qué es para decir eso? Bueno, si pensamos, nosotros experimentamos, vivimos la vida, el tiempo como un tipo lineal, porque nosotros sabemos lo que nos pasó ayer, o hace una semana, o hace un año, sabemos lo que nos está pasando en este momento, pero no sabemos lo que viene mañana, no sabemos lo que el mundo y Dios tiene para nosotros en el año 2021, que todos estamos esperando, ¿no? Pero yo creo que Dios está fuera de tiempo. Y si nosotros estamos en el tiempo, si el tiempo está como una línea y nosotros estamos aquí, Dios está acá en el pasado, Dios está aquí en el futuro. Entonces, ¿por qué Dios dijo hace 2000 años para nosotros, más de 2000 años, este es el tiempo para mandar mi hijo? ¿Por cuándo se cumplió el plazo? Bueno, hermanos, yo no voy a pretender conocer por completo la mente de Dios, pero quiero hacer un intento a entender la historia hasta donde yo puedo. Y vamos a hacer un repaso, algo rapidito a la Biblia. A ver si podemos entender algo de la mente de Dios sobre eso, sobre el tiempo y sobre sus planes para el mundo y sus planes también para nosotros. En inglés decimos history, historia. History, his story, su historia.
La historia no es nada más que the story of God, la historia de Dios. La historia de Dios comienza en Génesis 1, cuando Dios crea el mundo. Por Dios creó el mundo. ¿Saben ustedes a veces cuando, no sé, ¿quiénes tienen una mascota? ¿Tienen una mascota? ¿Quién tiene un gato en la casa como mascota? Hay algunos. ¿Y qué hace uno con el gato? Uno da a comer al gato, uno provee para el gato, uno lo peina, no sé qué se hace con un gato. Nosotros tenemos un perito, no tenemos un gato, pero uno se cuida al gato. Y el gato mire a uno y ¿qué piensa el gato? Bueno, yo creo que el gato, de lo que yo he visto, la actitud de los gatos, bueno, yo soy un Dios, porque mire cómo me cuida a mí. Si uno tiene un perro en la casa, ¿qué hace uno para el perro? ¿Cuántos tienen perros en la casa? Un poquito más. Algunos tienen perros y gatos en la casa, y uno se cuida del perro, uno provee para el perro, uno alimenta al perro, uno limpia y el perro. ¿Y qué hace el perro? El perro mira a uno y dice, vos es Dios y yo soy tu amigo. Yo les pregunto, nuestro evangélico del día de hoy, ¿somos el perro o el gato? ¿Cómo es que estamos mirando a nuestro Dios? ¿Estamos pensando solo en nosotros? Mire lo que Dios hizo para mí, yo debería que ser Dios porque Él. O reconocemos que Él es Dios. Él es nuestro proveedor. Entonces la historia de Dios, la Biblia nos muestra a Dios. La Biblia tiene tantos principios buenos para la vida que deberíamos que conocer, aprender y vivir. Pero no es solo para nosotros, es para que entenderemos quién es Él, para que entenderemos su gloria, para que explicamos y demostramos a los demás que están alrededor quién es nuestro Dios. La historia es la gloria de Dios y tenemos que demostrar a los demás quién es Él. Pero bien, en Génesis 1, Dios crea el mundo. Se comienza con lo más básico. Comienza con la luz y la oscuridad, dividiendo la luz y la oscuridad. Y después la tierra seca del mar. Y después las plantas y las flores. Y después los animalitos. Y no sé si ustedes han notado, comienza con lo más básico, pero con cada etapa, cada día, las cosas se ponen más complejos, más inteligentes, más hermosos, para decirlo así. Hasta que, ¿cuál fue lo último que Dios creó? Lo más hermoso, lo más inteligente, lo más complejo de toda la creación, ¿qué fue? Pero más en específico, la mujer. Tan compleja que hasta el día de hoy nosotros los hombres nos rascamos la cabeza tratando de entenderlas. Pero la más hermosa, la más compleja de la creación de Dios, la mujer. Y los hombres, y nosotros, los hombres, hechos en la semejanza de Dios. ¿Y qué es para ser hecho en la semejanza de Dios? ¿Qué implica? Bueno, implica que tenemos ciertas características de Él. También que deberíamos que hacer una reflexión de sus características, creo, al mundo que está a nuestro alrededor. Les pregunto eso. ¿Y Dios de una comunidad divina, Trinidad, las de tres personajes, los tres tienen el mismo rol? Dios Padre tiene el mismo rol que Dios Hijo, el mismo rol que Dios. Las tres tienen características distintas. Bien. Las tres tienen roles distintos. Bien. Las tres tienen personajes distintos. Bien. ¿Uno vale más que el otro?
No, ¿verdad? Juntos, unidos. Yo les pregunto, ¿los hombres y las mujeres son distintos? ¿Tienen roles diferentes? ¿Tienen personalidades diferentes? ¿Hay una diferencia en valor? No, ¿verdad? Los dos somos hechos en la semejanza de Dios. Yo tengo ciertas características de Dios que yo represento. Y mi esposa representa algunas características de Dios. Y cuando nosotros unimos nuestra vida en matrimonio juntos somos una reflexión más completa de la totalidad de quién es Dios, que yo jamás voy a poder hacer estando solo. No es una bonita pantalla, no, un bonito que juntos podemos representar mejor a Dios al mundo. Pero de valor somos iguales en los ojos de Dios. Pero bien, Dios nos crea el mundo, crea a nosotros. ¿Y qué es lo que Él hace? Él entrega este mundo que Él ha creado a nosotros, a los hombres. Y en Génesis 2 vemos que Él, con la ayuda de Adán, Él siembra un jardín en Edén. Y Él da un mandado a Adán. Un mandado para cultivar, un mandado de mayordomía. No es para consumir ni para destruir, pero ser mayordomíos y para dominar, para cuidar, para cultivar el mundo que Él ha hecho. Y en este momento también Dios dice que lo que había hecho está bueno en gran manera. Los otros días de la creación, Dios había mirado, revisado tu trabajo, que es algo que nosotros también deberíamos que hacer, revisar el trabajo, evaluar nuestro trabajo, cómo vamos, cómo estamos haciendo, cultivando nuestras relaciones y la creación de Dios. Y Dios dijo que estuvo bien. El sexto día, cuando llega el hombre, quien Él esperaba, por quien Él había hecho todo ese trabajo, y Él lo entrega a nosotros, y Él dice que ahora este está bueno en gran manera. ¿Pero qué hace el hombre? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, Adán y Eva se pecaron. Tuvieron un deseo de ser como Dios. El enemigo se les acercó. Y bueno, esto podría ser otro desvío, pero el enemigo se acerca y les pregunta, bueno, ¿qué es lo que Dios les dijo? No pueden comer de ninguna fruta de todo el huerto. Que siempre, recuérdense que Satanás es un mentiroso. Dios había dicho que no comieran de cualquier fruta. No, solo era de un árbol. Pero bien, la semilla de pecado fue, y Dios dijo que no comieron de aquel árbol por su propio bien, para cuidar a Él mismo, porque Él sabe que si ustedes comen del árbol van a ser como Dios, van a tener el conocimiento de bien y del mal. Entonces ponga una duda sobre la característica de Dios en la mente de Adán y en la mente de Eva. ¿Será que hay una parte de Dios que es egoístico? Y con esta duda ellos comen. La mujer come fruto, se le dan a Adán. ¿Dónde estuvo Adán en este momento? Tenemos este sentir que Dios, bueno, estuvo paseando, no sé, estuvo por ahí pescando en el río. Pero depende de la atracción, dice, y ella se dio a Adán quien estaba con ella. Entonces podemos hacer un argumento que la mujer fue engañada y el hombre fue pasivo. No tomó su responsabilidad en este momento, no se levantó en frente de esta amenaza a la familia, esta amenaza a la humanidad,
Y era muy pasivo. Digo, bueno, pruébalo, a ver cómo le cae. Si a ti te cae bien, entonces yo también, no sé. Pero no tomó, fue pasivo y la mujer engañada. Y los dos se pecaron, juntos, se comieron de fruto. Y todo se cambió. Otro puntito que se les voy a hacer aquí. El primer Adán, en un huerto, en un momento muy clave en toda la historia humana, es muy pasivo. Come del fruto y cambia la historia. Unos miles de años después, el segundo Adán, otra vez en un huerto, con mucha angustia, en un momento muy clave en la historia humana, el hermano, él toma el reto. Él acepta su responsabilidad y él se va a la cruz para cada uno de nosotros. Entonces mi reto para los hombres, como yo soy hombre, en ese día, ¿cuál ejemplo están siguiendo ustedes? En casa, en el negocio, con la familia. El ejemplo del primer Adán, quien era pasivo, o el ejemplo del segundo Adán, quien tomó su responsabilidad. Pero con este pecado, toda la historia cambia. Y ya no experimentamos nosotros la vida como Dios al inicio quería. No era su intención para nosotros. Pero desde este momento, desde en capítulo 3 de Génesis, en este mismo momento Dios tiene una respuesta, una solución. Y Él dice, Él profetiza, gracias, que viene uno que va a aplastar a la cabeza de serpiente. Él profetiza en Génesis 3:15 que habrá siempre amistad entre la mujer y entre tus descendientes y de ella, y un descendiente de la mujer aplastará la cabeza del serpiente. Y en este momento él anuncia un plan de Jesús. Pero seguimos en la historia. El hombre se sigue en rebeldía. Llega un momento a que Dios manda un gran diluvio para cubrir toda la tierra, pero siempre guarda una parte de la humanidad a través de Noé y una parte de su creación. Y el hombre regresa a Dios, sigue en su rebeldía, deciden hacer un torre de Babel tan grande porque, ¿qué quieren hacer? Llegar al cielo y hacer un nombre para nosotros mismos, puro gatos. Puro gatos. No vamos a hacer un torre para hacer conocer a Dios, no. Vamos a hacer un torre para conocer a nosotros mismos. Rebeldía en contra de Dios, entonces hay confusión de las lenguas y la gente desparciada sobre toda la tierra. Pero el corazón de Dios siempre era y siempre es para todas las naciones. Y después en Génesis 12, algo cambia. Y Dios hace una promesa. Es una promesa que yo creo que es muy centralizado aquí a su iglesia. Porque en esta bandera aquí lo tienen colocado. De ese lado de la iglesia. Dios hace una promesa a un hombre que se convierte a una familia, que después se hace una nación. Y la promesa tiene cierta parte en la presencia, inmediatamente en la familia,
de, de Abraham tiene una parte que es intermediario en la nación de Israel, pero una parte también en el futuro que hasta nosotros cabemos dentro de esta misma promesa. Y la promesa que Dios le da a nosotros, a Abraham y a nosotros en Génesis 12, fue así. Génesis 12, versículo 1, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus familiares y la casa de tu padre y vete a la región que te voy a mostrar. Te voy a convertir a una nación muy grande, te voy a bendecir y te haré un hombre muy famoso. Serás de bendición para muchas personas y a los que te bendigan les bendiciré, porque a quienes le maldigan yo los maldiciré. Por medio de ti yo bendiciré a todos los pueblos del mundo. La bendición viene a Abraham. ¿Para qué motivo? ¿A qué motivo? Para que él hubiera una bendición a otros. La bendición hoy nos viene a nosotros como cristianos, como parte de esta promesa. ¿A qué propósito? Que nosotros seamos una bendición a otros. Entonces Dios escoja para Él mismo un pueblo y Él los cuida y Él los protege. Y cuando hay una hambría, Él los protege en Egipto. Y en Egipto se crezcan, se multiplican mucho, hasta que hay muchos. Y después Él los saca de Egipto. Y mira lo que hace Dios en este momento. En aquel Egipto era el superpower, la nación más poderosa del mundo. Era el superpower de su día. Y a través de los 10 plagas, bueno, los egipcios tenían muchos dioses. Ustedes conocen la historia un poquito de Egipto, ¿no? Y a través de las plagas, Él toma 10 de los dioses más poderosos de los egipcios y Él los tira al suelo. El Dios del Nilo, del río Nilo, convierte el agua a sangre y demuestra que Él es más poderoso que el Dios del río. Y a 10 de los dioses más poderosos de todo el mundo, Dios demuestra su poder. ¿A qué motivo, a qué razón? Para que todo el mundo conociera cómo tan poderoso es el Dios de Israel. Para hacerse conocer al mundo. Y Él toma este pueblo de esclavos que no tenían estructura, no tenían leyes, no sabían cómo gobernarse ellos mismos. Y Él les enseña cómo vivir. Les da reglas, les da cosas que hoy vemos sencillos, muy importantes, como lavarse las manos antes de comer. Y si se lavan las manos antes de comer, van a ser más sanos. Y cuando se vayan fuera del campo para hacer su necesidad, llévese un palito y hay que enterrarlo. ¿Para qué? Para que sean más sanos. Pero les enseña sobre la salud, sobre la familia, sobre el dinero, sobre gobernanza, y les da los leyes que ellos pueden seguir para vivir bien. Y después Él los lleva y los ponga en un lugar tan clave geográficamente en el mundo. Desierto al este, mar al oeste. Los 3 continentes, África, Asia, Europa, y donde todas las rutas de intercambio tienen que pasar en este puntito donde hay tanto conflicto. Pero en este punto en el mundo Él coloca a Israel, Él ponga a Israel, y ahí dice a su pueblo escogido: aquí hagan un nombre para mí. Aquí
ustedes hacen saber a mí quién soy yo, quién es mi nombre, a las naciones. Y ahí ellos le hacen un templo. Salomón hace un templo a Dios. Y Salomón reconoce el mandado que Israel tiene a las naciones en su oración, que lo encontramos en el segundo de Crónicas 6, verso 32. Salomón está dedicando el templo al Señor y en parte de su oración él dice: y cuando haya extranjeros que al oír hablar de tu poder vengan desde tierras distantes a adorar tu grandioso nombre y a orar en este templo, oirás desde el cielo donde tú vives y concederás a lo que te piden. Así todos los pueblos de la tierra se entrenan de tu fama y reverenciarán como lo hace tu pueblo Israel. Sabrán que este templo le ha construido para honrar tu nombre. Escuchen ahí el mandato, escuchen ahí el trabajo que Israel tenía, hacer conocer a Dios a todas las naciones a su alrededor. Miren, mis hermanos, las historias que nosotros tenemos en la Biblia tienen buenos principios para la vida. Es bueno que lo reconocemos, los principios, y los seguimos en la vida. Pero las historias, si nosotros fijamos, lo que nosotros encontramos, el propósito, tenían un propósito mayor, de que Dios estuviera conocido a todo el mundo, a todas las naciones alrededor de Israel. David y Goliat, para que los filisteos supieran que el Dios de Israel es un Dios viviente. Daniel con los leones, para que las naciones supieran que el Dios de Daniel es el Dios poderoso, el Dios viviente, para que la fama de Dios se expandiera a todo el mundo. Y funcionó, no sé si recuerdan, en el 1 Samuel capítulo 5, hay una historia de los filisteos, se vencen a un ejército de los israelitas, captan la arca, pero después tienen mucha maldición, se enferman, la economía, se les mueren las vacas, y ellos se recuerdan: mira lo que Dios hizo para estos israelitas ahí en Egipto, y no queremos que lo mismo nos pase a nosotros, tenemos que regresar. Seguía varias generaciones después la fama de Dios, porque lo que él había hecho. Pero mira, mis hermanos, hay una parte que Israel, una parte de la bendición que yo creo que más capturaron. Se olvidaron o no se dieron a conocer que la bendición no solo era para ellos, pero que Dios les estaba bendiciendo para ser una bendición. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y vamos un poquito rápido. Pero Dios permite que los Assyrians, ¿cómo se dice Assyrians? Asirios, que ellos lleguen a capturar a Israel. Ellos eran los gobernadores, los superpower de aquel día en el mundo. Tenemos varias historias de ellos. Eran ellos conquistadores, pero brutales. Ellos llegaban a la ciudad y dicen que vencen o se entreguen a nosotros, o porque si no se entreguen, nosotros matamos a ustedes parejos, cada uno, todos, niños, mujeres. Entonces era entregarse o morir. Y después de ellos, los babilonios. Ahí tenemos las historias de Daniel, del rey Nebuchadnezzar. Y después los de Persia llegaron a capturar los de Babilonia. Este también lo vemos en
el libro de Daniel. Y los de Persia se fueron en contra de los griegos y los griegos se las conquistaron. Y ellos eran un poquito diferentes. Ellos asimilaron a las culturas, los griegos. Lo interesante es que los judíos eran quienes más resistían ser asimilado a la cultura griega. Ellos se resistían, algunos se aislaban, vivían en comunidades muy aisladas. Dicen que lo que es importante para los judíos, para que nosotros, para sobrevivir a esta amenaza, tenemos que mantenernos puros, tenemos que mantenernos aislados. Otros, los saduceos, dijeron, ellos se enfocaban en el templo. Ellos decían que mientras que adoramos a Dios en el templo en Jerusalén, entonces nos mantenemos nuestra cultura como judíos, mantenemos nuestra religión, nuestra cultura, y esto es lo que es importante. Los fariseos se enfocaban en la ley, en las leyes. Y dice que la esencia de Israel, lo que nos sigue siendo puro, es que obedecemos las leyes del Señor. Y ellos, de las leyes, de los 625 leyes de Moisés que Dios les había dado en el desierto, ellos, para estar seguros que ninguno ni llegara cerca a quebrar una de esas leyes, ellos añadieron unos 6,000 leyes más a la ley de Dios que Dios ni había hablado. Y ellos dijeron, esto es lo que nosotros tenemos que hacer para ser judío. Y después los romanos capturaron a los griegos. Y se recuerdan, Dios dijo, ya cumplió el plazo. Bueno, el plazo se cumplió durante el tiempo de los romanos. Israel todavía captivos, pero en un tiempo cuando había paz mundial, un tiempo cuando había carreteras hechas por los romanos, un tiempo cuando había más movimiento, había formas de mandar cartas. Los judíos estaban esperando una Mesías. Por más de 700 años, Israel habían vivido bajo ocupación militar de varias naciones. Los judíos se olvidaron de dar testimonio a Dios. Se olvidaron que deberían que ser una bendición. Y se fueron captivos. Y por cierto tiempo Dios seguía hablándoles a través de los profetas. Seguía hablando al pueblo, pero ellos resistían. A veces regresaron por un tiempo, pero otra vez se dieron la espalda a Dios. Hasta llegó el momento que Dios se quedó. Y por 400 años había silencio. Por 400 años no tenemos ningún récord de alguna comunicación entre Dios y nosotros los hombres. Y había silencio. Y después de esos 400 años, ¿qué sucedió? La cosa más inesperada en la mente de cualquier hombre, en la mente de cualquier judío, Dios mismo, Dios se baja de su trono, Dios ponga a un lado su corona, su poder, su autoridad, su riqueza, lo deja y lo viene a nosotros como un rey, como un bebé, en la posición más vulnerable, un bebé que ni se puede cuidar.
nacido en un estable. El Hijo de Dios viene a vivir entre nosotros. ¿Y quién reconoce que algo importante está sucediendo en este momento? Algunos pastores que estaban cuidando sus ovejas ahí por el campo, y unos reyes paganos del este, quienes se enteraron que algo especial estaba sucediendo. Y de nuevo les pregunto, el rey que fue nacido, el rey que se nació en este estable, ¿era el rey de quién? De nosotros. En este estable se nació el Rey de las Naciones. Y en la Escritura es interesante también que Mateo, que es un libro escrito para los judíos, ¿y con qué comienza Mateo? Él comienza con el linaje de Jesús. Desde Génesis, ¿se me fue el nombre? ¿Quién era en Génesis? Adán. Ay. Desde Adán hasta Abraham, hasta el rey David, hasta la linaje desde el rey David hasta Jesús. Jesús es descendiente de David, el rey de Israel. Interesante también que en todo este linaje se mencionan 3 mujeres. ¿Se recuerdan quiénes eran las 3 mujeres? ¿Quién? ¿Alguien se recuerda? Tamar, ¿se recuerdan de ¿cómo? Tamal. No, tamal. Okay. Pero 3 mujeres, Tamar, más o menos, Ruth y Rahab. 3 mujeres gentiles, 2 de ellos muy cerca en el linaje del rey David, el rey más famoso de Israel. Es para decir que la pureza de sangre judío no era cierto. Y hasta la sangre de las naciones corrían a través de las venas del rey David. Y desde el principio Mateo menciona a estas 3 mujeres gentiles que también son parte del linaje de Jesús. En Lucas 2 también vemos dónde entran las naciones. Lucas 2, sus padres llevan a Jesús al templo para ser bendecido. En Lucas 2, 29 tenemos esta profecía que dice: ahora, soberano Señor, tu palabra ha sido cumplido. Ya puedes dejar que tu siervo morará en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, lo que has preparado de la vista de todos los pueblos. Esta la luz alumbra a las naciones y se dará la gloria de tu pueblo Israel. El nacimiento de Jesús era gloria para el pueblo de Israel, pero era una luz para las naciones. La mayoría del ministerio de Jesús se nota que Él está entre el pueblo de Israel, pero siempre se entra el tema de las naciones. En Lucas capítulo 4, vamos a ver algunos pasajes aquí un poquito rapidito.
Pero en Lucas 4, este es el comienzo del ministerio formal de Jesús. Él viene al templo, ellos le dan tiempo, como me están haciendo un día de hoy, y él saca la escritura, él lea una parte de Isaías. En Lucas 4, verso 21, entonces Jesús les comenzó a decirles, esta escritura se acaba de cumplirse hoy dentro de ustedes. Es para decir que él anuncia en el templo en esta mañana que él es el Mesías. ¿Y qué dice la gente? ¿Están contentos? ¿Están honrados? Sí, están contentos. Se aplauden. Qué bueno, excelente. Ya nos vino el Mesías. Pero como algunos versos después, porque ya para el verso 28 se enojan. ¿Y qué quieren hacer? Se lo quieren matar. Entonces, ¿qué pasó entre el verso 22 y el verso 28? ¿Por qué se enojaron? Pero Jesús les hace comentarios sobre dos historias de la historia de Israel. Les habla del tiempo cuando Elías, en un tiempo de hambría y no había comida, y él se fue con una viuda que le dio auxilio, una viuda que era gentil. Y ella le ayuda. Y después le comenta de Eliseo, en una oportunidad, cuando un enemigo de Israel estaba enfermo, y viene a Eliseo, y Eliseo, con la ayuda de Dios, le sana. ¿Y cuál es el punto que Jesús estaba haciendo? El punto era que ya había venido el Mesías, pero no era un Mesías solo para los judíos. Era un Mesías para las naciones. ¿Y le entendieron el punto? Bien, se enojaron. Y se trataron de matarlo. Podemos seguir viendo la historia del ministerio de Jesús. Pero adelantámonos a Marcos 11. Este pasaje me fascina mucho. En los capítulos antes uno ve el ministerio de Jesús y él siempre venía en camino a Jerusalén. Yo creo, él sabía a qué iba. Y en todo el camino estaba haciendo mucho ministerio. Le llegaba gente, le buscaban para oírlo, para escucharlo, para ser sanado. Y él siempre tenía tiempo para la gente, ministraba a la gente. Quedaba un tiempo con ellos, pero después decía, y él seguía en el camino. Él siempre salía y seguía en el camino, porque se iba con un propósito, se iba a algo. Y ya llegando al capítulo 11, él ya llega a Jerusalén. En el principio del capítulo 11 tenemos la gran entrada a Jerusalén, donde todos les llegaban a adorar y ponían ramas de árboles en el camino y él entraba en el what's a donkey? En el burro. Él entraba en el burro, entraba a Jerusalén y él llegaba hasta el templo. Y en el verso 11 tenemos nos dice, y esto es interesante, nos dice, ya en Jerusalén Jesús entró al templo, miró detenidamente a su alrededor y le salió. Y como era tarde, se salió y se marchó hasta Betania. En este momento no se enojó, no en un momento como que se entró al templo, se quedó mirando observando lo que se estaba sucediendo en el templo. Y él sale para la noche y se va con sus discípulos a Betania. Y la siguiente, siguiendo en verso 12, la siguiente mañana, al salir de Betania, tuvo hambre.
porque y por lo que se acercó a una frondosa higuera. Estoy pronunciando higuera, ¿correcto? Ok. Higuera. Esperaba hallar algunos higos. Higos, me está costando un poquito. Pero a ver, solo hojas. Lo que yo entiendo en ese tiempo, no era el tiempo para el higo así maduro, pero para el higo verde. No sé cómo aquí, pero en Guatemala, si uno tiene un árbol de mango, uno tiene que cuidarlo porque los hijos le lleguen y le cortan la fruta mientras que está verde y lo comen verde. Si uno quiere un mango ya maduro, hay que decirles que no, encerrar el árbol, porque todos vienen a comerse el mango ya verde. Y lo que yo entiendo es que el higo también se comía así en verde. Entonces no era el tiempo para el higo así maduro, pero para el verde. Pero Jesús llega al árbol y aunque está bonito, aunque está lleno de hojas, no tiene fruto, no se ve nada. Entonces Él dice al árbol: nadie más va a volver a comer jamás de tu fruto. Y se sigue a Jerusalén. Entra al templo. En el templo había la parte en medio del templo donde los judíos se iban para adorar a Dios. Y a su alrededor había una plaza muchas veces más grande que la parte de adentro, que se llamaba la plaza de los judíos, o de los gentiles, perdón. ¿Y el propósito cuál fue? El propósito era que como Salomón cuando bendició el templo, el propósito era que los pueblos gentiles podrían llegar a conocer a Dios de Israel, a adorar a Dios de Israel. Y de este mismo plazo, ¿qué se había hecho los judíos? Bueno, un mercado. Porque no se veían propósito por esta plaza. Y en este momento vemos el momento más emocionado, para decirlo, en el ministerio de Jesús. Cuando entra y les dice las escrituras en el verso 17, las escrituras dicen que mi templo haya de ser casa de oración de todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Y Él vuelta a las mesas y saca a todos. Y en esta misma noche, regresando ya, adelantándonos al verso 20, el siguiente mañana, pasando otra vez a la higuera, los discípulos lo vieron que se había secado y le dicen: mira el árbol ya se secó. Yo no he tenido la oportunidad de visitar Israel, pero algunos de mis amigos que sí me comentan que en este punto se puede ver la ciudad vieja de Jerusalén. Y se puede ver hasta abajo el templo, donde estaba el templo en aquel de Salomón, y el palacio de Herod a este lado. Y me puedo imaginar a Jesús, parado ahí, viendo hasta abajo el templo, a través de las ramas de este árbol ya seco, que el día antes estaba lleno de hojas, viendo al templo tan bonito, tan hermosa, pero también sin fruto, seca. Y Jesús dice: tengan fe en Dios. Les aseguro que si algún dice a este monte que se moverá y se arroja al mar, y no duda que va a suceder, el monte te obedecerá. Por eso les digo que todo lo que piden en oración, crean que lo recibirán y así será.
Hermanos, yo creo que el corazón de Dios es para las naciones. Y cualquier montaña, cualquier circunstancia, cualquier cosa que se ponen se confronta los propósitos de Dios para las naciones. Y usted dice a esta montaña, tírese al mar, se ha hecho. Porque este es el propósito de Dios para las naciones. Y después los judíos agarran a Jesús, lo llevan a los romanos. Entre los dos se hacen un convenio, se lo llevan, lo crucifican. Y Pilato manda hacer un rótulo que lo pongan sobre su cabeza mientras que Jesús está en la cruz. ¿Y qué decía? El rey de los judíos. Pero ¿de quién era el rey que se murió en este día? Era nuestro rey. Era mi rey. Era su rey. Los gentiles nunca hemos sido el plan B de Dios. En el corazón de Dios siempre hemos sido el plan A. El corazón de Dios siempre ha sido para todas las naciones. Tenemos una expresión, a este punto muchas veces me siento, tenemos un dicho en los Estados Unidos cuando se tira alguien bajo de la camioneta, ¿verdad? A veces me siento como estoy tirando las judíos bajo la camioneta. Y ese no es mi punto. El punto es que no se recordaron la razón de la bendición. No se reconocieron su trabajo. Hermanos, que no se pasa lo mismo a nosotros. No dejamos que este mismo suceda a nosotros. Que no recordamos la razón por la cual Dios nos está bendiciendo. Que no siempre recordamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero Jesús va a la cruz. Y yo creo que en este momento, cuando Él dijo, está cumplido, está terminado. Él estaba viendo por los corredores de la historia, hasta allá, hasta Abraham, hasta Adán, y dijo, está cumplido. Y yo creo que Él también estaba viendo por todos los corredores del futuro, hasta el día de hoy, hasta mí y hasta usted, y Él dijo, está cumplido. Pero usted también está completo. Está completo mi salvación. Para usted y para mí. Y dice cuando le lanzaron en su lado, salió sangre y agua. ¿Y cómo es que le sale agua? Pero a mí me cuentan que alrededor del corazón hay algo que se llama, ni lo recuerdo en inglés al momento, peridium, que está lleno como de agua, un líquido que ayuda a proteger el corazón. Y de vez en cuando, en casos muy raros, pero bajo de mucha angustia y mucho estrés, este saco se puede levantar y todo lo de adentro se llena de agua, de este líquido. Y hermanos, el corazón de nuestro rey se derrentó este día. Se derrentó para las naciones y para nosotros. Y Jesús, resucitado, se va con el Padre, se regresa para estar con sus discípulos. A sus discípulos se le da un mandado.
Y lo encontramos en el 28 de Mateo, verso 18. Jesús dice, he recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Este no es Jesús hombre con lo cual los discípulos habían caminado todos estos años. Este ya es el Jesús Dios con toda su autoridad adelante de ellos, y él dice, toda autoridad en el cielo, en la tierra, el Padre me ha dado. Entonces, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolos a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa pueden estar seguros, estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Toda autoridad dado a mí. Entonces vayan ustedes ¿a dónde? A todas las naciones, enseñándoles ¿qué? Todas las cosas que yo les he enseñado, y yo siempre estaré con ustedes. Hermanos, el misterio del Evangelio era que el Mesías no solo venía una vez, pero viene dos veces. Y no era que solo venía para los judíos, pero Él viene para todas las naciones. Y nosotros, en la primera venida, Él quebrantó el poder de Satanás sobre nosotros, sobre la muerte. Y Él estableció su reino aquí en la tierra. Pero no un reino terrenal, con autoridad física como nosotros pensamos en. Él estableció su reino en los corazones de los hombres. En nuestro corazón es un reino que no viene con autoridad física o literal. Viene en la misma forma en cual Él venía, en forma humilde, quieto, en los corazones del hombre. Y nosotros, un reino que establecimos en nuestro corazón, en nuestra familia, y nuestro mandato es expandirlo de mi corazón al corazón del otro, de mi familia a otra familia, de mi nación a otra nación. Un día va a regresar. Y cuando regresa va a ser diferente su venida, porque la segunda vez viene con poder. Viene para establecer ya físicamente su reino. Amén. Pero por tanto, estamos viviendo en un tiempo de la misericordia de Dios a las naciones. Dios dándonos tiempo, extendiendo su misericordia a nosotros, para que todo hombre, toda persona, cada tribu, cada nación tuviera la oportunidad de reconocer quién es Él. ¿Y cuál es nuestro trabajo, hermanos? Hacerse conocer, hacer no por nuestra gloria, no por nosotros mismos, para que nuestro Dios, el Dios de las naciones, ser conocer, ser adorado en todo lenguaje y entre todo el pueblo, cada pueblo.
Oramos. Vamos a orar. Dios, te doy gracias en esta mañana por su misericordia. Te doy gracias por su misericordia hacia mí y a las naciones. Y Padre, reconocemos que muchas veces estamos muy egoísticos. Nos enfocamos a nosotros mismos, enfocamos a nuestras circunstancias. Iglesia, Puerta de Bendición, Casa de Oración Cancún, te invita a que vengas y formes parte de lo que Dios está haciendo en nuestras reuniones. Ven y acompáñanos con toda tu familia. ¿En dónde? Calle Fresno 13, 3, Álamos. Los jueves a las 7 de la tarde tenemos nuestro discipulado y a las 11 de la mañana los domingos nuestra reunión general. Si deseas más información, llama al 9985 19 96 15 o bien envíanos un correo a pdbcancun@gmail.com.